Es inusual. ¿Qué es inusual? Nunca antes había recibido una ramita de albahaca. Atitaya ya había recibido flores hermosas antes, pero la rama de albahaca de Fai la hizo sonreír. A pesar de sus desacuerdos, la hizo reír, y saber que Fai no lo odiaba disipó parte de su tristeza. ¿Lo aceptarás? Por el intento lo acepto. Entonces, ¿me perdonas? Sí, y también me disculpo por decir que te odié. Fai sonrió aliviada al saber que Titaya no lo odiaba tanto como creía. Esto le había preocupado durante días. Si realmente la odiaba, ¿cómo podría competir por su corazón? ¿Tienes tu celular? Dile a Rose que abra la puerta. No traje el mío. Aún no he dicho todo. ¿Qué? Ya te disculpaste. Y yo también. ¿Qué falta? Acerca de Jan. Ya basta de eso, Fai. Puede que haya venido antes, pero lucharé. ¿Qué te pasa hoy? Estás actuando raro, como si estuvieras fuera de ti. Atitaya miró desconcertada a Fai, quien parecía nerviosa y vacilante, a diferencia de su habitual confianza. Te diré cómo soy realmente. Dímelo ahora. Me gustas mucho, Atitaya. Hoy el ambiente en la cena en la granja era mucho más tranquilo de lo habitual. Hoy ya sabía que Fai y Atitaya habían venido juntas, a pesar de sus diferencias, así que se ofreció a ayudar para que pudieran reconciliarse. Todo lo que tenía que hacer era conseguir que ambas aceptaran quedarse en la granja durante 2 o 3 días. Normalmente era un silencio incómodo, pues Atitaya apenas quería hablar ni mirar a Fai, pero esta vez ella también estaba así. Comieron en silencio, sin mirarse, creando una situación muy extraña. Dean simplemente la miró, llena de preguntas. De hecho, desde que Fay la llamó para que la ayudara a abrir la puerta, todo le había parecido un poco extraño. Oye, ¿puedes comer primero? No hace falta. Estoy satisfecha. Yo también. No hay necesidad de discutir. Me comeré el último trozo de camarones. Fay miró el último trozo de camarones que Rose estaba pinchando con el tenedor. De repente un extraño sentimiento surgió entre las dos, una incomodidad que nunca antes habían sentido. Se sentían incómodas, incapaces de mirarse directamente, desde que Fay se armó de valor para confesar sus sentimientos directa y sinceramente. Atitaya se había quedado completamente impactada, como si hubiera perdido el equilibrio, y para ser sincera, Fay tampoco era muy diferente. Pero ya no era como antes, cuando evitaban mirarse por enojo o resentimiento. Ahora era diferente. Fay sentía un extraño nerviosismo, una agitación interna con cada gesto, con cada palabra. El silencio de Titaya tras escuchar su confesión la dejó aún más perdida, sin saber cómo actuar. Fay dijo que se quedaría en Shanghai 3 o 4 días. ¿Significa eso que volverá mañana? Sí, es hora de volver. Ayudé a mi padre con el trabajo. Qué lástima, venir a Shanghai y no subir la montaña es como no venir. Aditaya, ¿la has subido alguna vez? No, nunca, Rose. El año pasado acampamos para ver el mar de niebla. Fue precioso. Atitaya y Fay llegaron en el momento perfecto. El clima es perfecto, ya que el año está a punto de terminar. Atitaya sonrió al escuchar la emoción de Rose, quien describió el viaje con tanta emoción que parecía estar reviviendo el momento. Estaba tan absorta en la conversación que incluso olvidó por un instante lo que sentía. Si hubiera tenido un poco más de tiempo libre, habría le hubiera gustado que Rose la llevara. Siempre había querido ver el mar de niebla con sus propios ojos. ¿Qué montaña visitamos la última vez, Pidín? Quiero decírselo, pero olvidé el nombre. Era la montaña. Es un lugar hermoso, Titaya, te lo puedo confirmar. Nos despertamos hasta el mar de niebla. Dormimos bajo un cielo estrellado. No hay nada más romántico. Venir a Shanghai y no escalar la montaña sería un desperdicio. No puedo dormir. Fai se incorporó de repente,
cruzando las piernas mientras se alborotaba el pelo con frustración. Desde la cena, tras intercambiar apenas unas palabras con Atitaya, no había podido cerrar los ojos ni un instante. Sentía que la confesión que había hecho seguía sin respuesta y no sabía qué hacer, sobre todo porque nunca se le había dado bien expresar sus sentimientos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedes actuar como si nada hubiera pasado? Su rostro, que solía ser tan seguro, ahora estaba abatido. Se abrazó las rodillas completamente avergonzada. Si sus primas la vieran así, probablemente se reirían a carcajadas de su incapacidad para lidiar con esto, sobre todo Rose, quien ya había ayudado en todo lo posible. Si fuera por ella, probablemente ya habría confesado en lugar de Fay, solo para acabar con la situación. Fay ni siquiera sabía si Titaya dormía bien o si también estaba despierta, absorta en sus pensamientos. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.